Soy Morgan Reynolds, tengo 32 años y soy ingeniero senior en Detroit Motors. Hace 10 años me alejé de mi adinerada familia de padrastros y construí mi propia vida en la industria automotriz. El mes pasado, volé a regañadientes a casa para la boda de mi medio hermano Jake, pensando que todos podríamos comportarnos como adultos durante un fin de semana. Nunca imaginé que su boda se convertiría en el campo de batalla, donde años de tensión familiar estallarían alrededor de un acuerdo de fusión de $600 millones. Mirando atrás, debería haber sabido que no debía ayudar a preparar esas mesas. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome desde dónde me ves, dale like y suscríbete para acompañarme en más historias sobre mantener tu postura cuando más importa. Crecí en un pequeño pueblo cerca de Detroit, criado por mi padre, Frank Reynolds, quien era dueño del taller Reynolds Auto Shop. Mis primeros recuerdos son de sentarme en un taburete en su garaje viendo cómo trabajaba. El olor a aceite y metal quedó grabado para siempre en mis sentidos. A los 12 años podía diagnosticar problemas de motor solo con escucharlos. Papá me llamaba su pequeño ingeniero y me enseñó todo lo que sabía sobre autos. Estaba tan orgulloso cuando desarmé y reconstruí mi primera transmisión a los 14. Nunca fuimos ricos, pero éramos felices en nuestra pequeña casa de 2 habitaciones. Mamá se fue cuando yo tenía 3 años, algo de la necesidad de encontrarse a sí misma. Mandaba tarjetas de cumpleaños de vez en cuando, pero papá era mi mundo. Trabajaba 12 horas al día para asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba, especialmente después de que mostré interés en la ciencia y las matemáticas. Tu cerebro te llevará a lugares donde tus manos nunca podrían, solía decir. Luego, cuando tenía 16 años, papá sufrió un infarto masivo en el taller. Para cuando llegó la ambulancia, él se había ido. Así de rápido, perdí a mi padre, mi mentor y mi seguridad. Estaba devastado, pero no tenía tiempo para llorar completamente. El taller estaba endeudado y tenía cuentas que pagar. Así que convencí a los tribunales para que me otorgaran permisos especiales de trabajo y me hice cargo de administrar el taller mientras terminaba la secundaria. Los clientes habituales confiaban en mí porque me habían visto trabajar junto a papá durante años. 2 años después, reapareció mi madre ausente, Diane, casada con Richard Bradford, CEO de Bradford Industries, un importante proveedor de autopartes valorado en 1980 miles de millones. De repente, mi madre vivía en una mansión, vestía ropa de diseñador y actuaba como si siempre hubiera sido parte de la alta sociedad. Quería que me uniera a esta nueva familia, que vendiera el taller de papá y me mudara a su finca en Bloomfield Hills. Podrías estudiar en cualquier universidad que quieras, Morgan. Richard pagaría todo, me prometió. Pero Richard Bradford tenía sus propios hijos. Jake, 2 años menor que yo, que estaba siendo preparado para algún día dirigir la empresa, y Amanda, su princesa, de mi misma edad, pero con todas las ventajas que yo nunca tuve. Desde nuestro primer encuentro, quedó claro que ninguno de los dos aceptaba a una intrusa de la vida anterior de la nueva esposa de su padre. Victoria Bradford, exesposa de Richard y madre de Jake y Amanda, mantenía una influencia significativa en sus vidas y en la empresa, a pesar del divorcio. Ocupaba el cargo de directora de estrategia en Bradford Industries y vivía en un ala separada de la finca. La situación me parecía extraña, pero aparentemente común en círculos adinerados, donde los intereses empresariales están por encima de los sentimientos personales. Victoria miró mis botas de trabajo y mis manos callosas, y decidió que yo no pertenecía. Diane, cariño, quizás deberíamos organizar que Morgan vea a mi estilista, sugirió durante nuestra primera cena juntos, sin dirigirse directamente a mí. Esas uñas han visto días mejores. Nunca me mudé a su finca. En cambio, vendí el Sient Associates taller de papá y usé cada centavo para pagar mis estudios de ingeniería en Michigan Tech. Rechacé las ofertas de ayuda financiera y las prácticas en la empresa de Richard. Quería lograrlo por mis propios méritos, no por conexiones familiares. Tras años de becas, préstamos estudiantiles y trabajos a tiempo parcial, me gradué con honores y conseguí un empleo en Detroit Motors, uno de los mayores fabricantes de autos del país. Durante la siguiente década,
Fui ascendiendo desde diseñador junior hasta ingeniero senior, especializándome en sistemas de tren motriz. Desarrollé 2 tecnologías patentadas para eficiencia de motores y dirigí un equipo que diseñaba plataformas para vehículos eléctricos. Mi carrera prosperó. Pero mi relación con la familia Bradford se fue marchitando. Veía a mi madre unas pocas veces al año, generalmente para almorzar en un punto intermedio entre mi apartamento en Detroit y su finca. Ella pasaba la mayor parte del tiempo hablando de los logros de Jake en Bradford Industries o de las conexiones sociales de Amanda. Rara vez preguntaba por mi trabajo, y cuando intentaba explicarle mis proyectos, sus ojos se perdían. «¡Qué bien, cariño!», decía, para luego cambiar de tema al último gala benéfica de los Bradford. En cuanto a Richard, Amanda y Jake, casi no los veía. Richard enviaba tarjetas genéricas de cumpleaños con cheques grandes que nunca cobraba. Amanda no se molestaba en reconocer mi existencia, salvo cuando estaba obligada, en las raras reuniones familiares a las que asistía. Jake era un poco más cordial, enviando ocasionalmente un correo cuando tenía alguna pregunta técnica que creía que yo podría responder. Victoria seguía siendo la guardiana de la familia Bradford, y estaba claro que me consideraba un recordatorio, desafortunado del pasado común de la esposa de Richard. Para ella, siempre sería la mecánica que no sabía cuál era su lugar. Así que cuando llegó la invitación a la boda de Jake, casi la tiro a la basura. Jake se casaba con Claire Winston, hija de un prominente desarrollador inmobiliario. Ni siquiera sabía que estaba comprometido, pero mi madre llamó suplicándome que asistiera. «Por favor, Morgan, significaría mucho para mí tener a mis 2 hijos en la boda», imploró. «Jake pidió específicamente que tú estuvieras ahí». Eso me sorprendió lo suficiente como para reconsiderar. Quizá Jake había madurado. Quizá después de 10 años podría pasar un fin de semana con los Bradford sin sentirme una intrusa. Pedí días libres en el trabajo, reservé un vuelo y empaqué mi mejor vestido. Mirando atrás, fui ingenua al pensar que algo habría cambiado. La finca Bradford no había cambiado en la década desde mi última visita. La mansión, enorme, seguía dominando la colina, rodeada de jardines y céspedes perfectamente cuidados. Mi conductor de Uber silbó al acercarnos a la entrada. «Algunas personas realmente viven así, ¿no?», dijo mientras paraba frente a la puerta. «Sí, seguro», respondí, dándole una generosa propina antes de sacar mi modesta maleta. Un miembro del personal apareció de la nada y tomó mi bolso. «Yo lo tengo, gracias», dije, colgándome mi bolsa de viaje. Había empacado ligero, planeando quedarme solo los 3 días obligatorios de las festividades de la boda. Victoria fue la primera persona que encontré en el gran vestíbulo, dirigiendo al personal sobre los arreglos florales. Me miró de arriba, abajo, sus ojos se detuvieron en mi simple atuendo de viaje, jeans y una camisa abotonada. «Morgan, llegaste», dijo. No fue una pregunta ni una bienvenida, solo un hecho. «Diane mencionó que vendrías. Gerald te mostrará tu habitación». Nada de abrazos, ni cómo fue tu vuelo, ni gracias por venir, solo un desdén inmediato. «Un gusto verte también, Victoria», respondí forzando una sonrisa. Ella se volvió hacia el miembro del personal más cercano. «La habitación en el ala este, la azul». Luego volvió a sus flores. La conversación terminó. La habitación azul resultó ser la más pequeña, escondida en la esquina más alejada del ala este, prácticamente en otro código postal respecto a los dormitorios familiares. El mensaje era claro. Podía asistir, pero no era realmente familia. Estaba desempacando cuando mi madre llamó con timidez a la puerta. «Morgan, cariño, llegaste». Me abrazó con fuerza, oliendo a perfume caro y ansiedad. «¿Cómo fue? ¿Tu vuelo? Estás delgada, ¿estás comiendo bien?» «El vuelo fue bien, mamá, y sí, como perfectamente con mi salario de ingeniera», dije intentando no mostrar el tono cortante en mi voz. «¿Y tú, cómo estás?» «Oh, ocupada, ocupada. Esta boda ha sido toda una producción. Victoria ha sido una santa manejando tantos detalles. ¿Viste los arreglos florales? $20,000 solo en flores, ¿te imaginas?» «No, en realidad no. $20,000 era lo que había pagado para arreglar el techo de mi casa el año pasado». «¿Dónde está Jake?» «Me gustaría felicitarlo», pregunté. «Oh, está en reuniones con Richard y la gente de Westlake. ¿Supiste del acuerdo? Bradford Industries se está fusionando con Westlake».
Justo después de la boda, el acuerdo de $600 millones, Richard decía que iba a revolucionar la industria de proveedores automotrices. Había escuchado rumores sobre la fusión en el trabajo. Westlake era conocida por tácticas agresivas, de adquisición y por recortar en calidad. Durante los encuentros del fin de semana de la boda, eso parecía intenso. Mamá hizo un gesto de desdén. Los negocios no paran por eventos personales, Morgan, ya lo sabes. Oh, necesito revisar las bolsas de bienvenida para los invitados. La cena es a las 7 en el comedor principal. Código de vestimenta, casual. De negocios. Y así, se fue, dejándome con la familiar sensación de que yo era un pensamiento tardío en su nueva vida. Pasé la tarde reconociendo de nuevo la finca, asintiendo cortésmente al personal que no me reconocía y evitando las zonas concurridas donde podría encontrar a Victoria o Amanda. Cerca de las 4, me aventuré a la terraza trasera buscando un momento de tranquilidad antes de la cena. En cambio, me encontré a poca distancia de una acalorada discusión de negocios. Richard, Jake y 2 hombres con trajes caros estaban reunidos alrededor de unos muebles de exterior, con documentos esparcidos sobre la mesa. La tierra de los Winston es la clave, decía uno de los trajes. Sin esa propiedad para la nueva instalación, toda la plataforma de manufactura colapsa. No te preocupes por la tierra, respondió Jake con confianza. El padre de Claire ya ha acordado en principio. La boda solo formaliza los lazos, familiares antes que los comerciales. Sentí un nudo en el estómago. ¿Jake se casaba por amor o por un trato comercial? ¿Y las preocupaciones de seguridad con el sistema eDrive? Preguntó el otro traje. Richard hizo un gesto de desdén. Desafíos, menores de ingeniería, nada que retrase los plazos de producción. Nuestro equipo técnico lo tiene bajo control. Como ingeniero especializado en sistemas de tren motriz, mis oídos se aguzaron. eDrive era una nueva plataforma de vehículo eléctrico de la que había oído hablar, pero las especificaciones técnicas se mantenían muy confidenciales. ¿Había problemas de seguridad? Bueno, si no es mi hermanastra perdida hace mucho tiempo. La voz de Amanda cortó mis pensamientos. Ella estaba en la puerta, con un martini en la mano, como sacada de una revista de moda. ¿Escondiéndote para espiar reuniones de negocios ahora? Solo tomaba aire, respondí, alejándome de la terraza. Qué bueno verte, Amanda. Ojalá pudiera decir lo mismo, se burló. ¿Sigues arreglando autos en Detroit? Soy ingeniera senior en Detroit Motors, diseño sistemas de tren motriz. Una vez mecánica, siempre mecánica, dijo, bebiendo su trago. Mamá te está buscando, por cierto. Algo sobre los arreglos de los asientos. Dudaba mucho que Victoria me estuviera buscando para algo más que eso, pero capté la indirecta y me alejé. La cena esa noche fue insoportable. Sentada al extremo de la mesa, lejos de la familia inmediata, observé cómo Jake finalmente apareció, luciendo cansado pero emocionado. Su prometida Claire no estaba. Aparentemente cenaba con su propia familia. Morgan, llegaste. Llamó. Jake desde el otro extremo de la mesa, la primera bienvenida genuina que recibí. Gracias por venir. Claire está emocionada de conocerte. Antes de que pudiera responder, Victoria intervino. Jake, cariño, cuéntales a todos sobre la presentación en Westlake. Robert quedó impresionado con tus proyecciones. Y así, la conversación cambió a negocios. Tomé mi comida mientras Richard, Jake y Victoria discutían detalles de la fusión, proyecciones de mercado y planes de expansión. Mi madre me miraba de vez en cuando, con disculpas en los ojos, pero permanecía en silencio junto a Richard. ¿Y qué hay de las especificaciones técnicas para el nuevo sistema eDrive? Pregunté finalmente en un momento de silencio. He oído que podrían existir algunas preocupaciones de seguridad. La mesa quedó en silencio. Richard me miró como si de repente hubiera empezado a hablar en lenguas. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó con dureza. De conversaciones del sector, respondí con naturalidad. Trabajo para un fabricante automotriz importante. Victoria soltó una risa áspera. Morgan, querida, estos son asuntos empresariales complejos. Quizá deberías ceñirte a lo que mejor sabes, como arreglar autos. Sugerí, fijando la mirada en ella. Sonrió ignorando o perdiendo mi sarcasmo.
Ahora, Jake, sobre la cena de ensayo de mañana, la conversación siguió y mi pregunta fue ignorada, pero no pasé por alto la mirada preocupada que intercambiaron Jake y Richard. Algo no estaba bien con ese sistema E-Drive, y ellos lo sabían. Más tarde, mientras regresaba a mi aislada habitación, Azul, escuché a Victoria hablando con mi madre en el pasillo. De verdad, Diane, no sé por qué insististe en que viniera. Está completamente fuera de lugar aquí. ¿La viste preguntando por las especificaciones técnicas en la cena? Tan inapropiado. Es mi hija, Victoria, respondió mi madre, con voz débil. Y es ingeniera, entiende de estas cosas, arregla autos. Victoria desestimó eso. Esto es una fusión corporativa de millones de dólares. Hay una diferencia. Me escapé antes de que pudieran verme, con la resolución fortalecida. Para ellos quizás solo soy la mecánica, pero sabía más sobre ingeniería automotriz que cualquiera en esa casa, y algo me decía que ese conocimiento podría valer más de lo que imaginaban. A la mañana siguiente desperté temprano con los sonidos de mayor actividad en toda la finca. La boda todavía era al día siguiente, pero la cena de ensayo era esa noche, y los preparativos finales estaban en marcha. En lugar de esconderme en mi cuarto, decidí ser útil. Si no otra cosa, ayudar con la preparación me daría algo que hacer aparte de enfrentar las incómodas interacciones familiares. Encontré a la coordinadora del evento, una mujer sobrecargada llamada Patty, en el toldo del jardín, rodeada de personal y con aspecto agotado. ¿Necesitas una mano extra?, ofrecí. Me miró de arriba abajo. «¿Eres familia, verdad, señora Bradford? La familia no suele ayudar con la preparación». «Soy Morgan Reynolds, la hermanastra de la novia, y estoy feliz de ayudar». Un alivio apareció en su rostro. «Gracias a Dios nos faltan 3 miembros del personal que llamaron enfermos. ¿Puedes encargarte de los arreglos de las mesas las próximas horas?» Trabajé junto al personal de catering, colocando mesas, arreglando centros de mesa y doblando servilletas en formas elaboradas. El trabajo físico me sentía bien tras la tensión de la noche anterior. Varias veces me preguntaron si era planificadora, profesional, impresionados por mi eficiencia y atención al detalle. «¡Ingeniera!», respondía con una sonrisa. «Solo me gusta que las cosas funcionen bien». Alrededor del mediodía revisaba la estabilidad de una mesa particularmente tambaleante cuando una joven se me acercó. «Disculpa, ¿sabes dónde? ¿Puedo encontrar más de estas tarjetas de lugar? Parece que nos faltan algunas». Levanté la vista y me encontré cara a cara con una mujer rubia, bonita, que parecía ansiosa, pero amable. «Lo siento, solo estoy ayudando. Tal vez deberías preguntar a Patty, la coordinadora». «Oh, pensé que eras parte del personal del evento», dijo avergonzada. «Soy Claire, por cierto, la prometida de Jake». Me enderecé, limpiándome las manos en los jeans. Morgan Reynolds, la hermanastra de Jake. Sus ojos se abrieron. «Morgan, he estado esperando conocerte. Jake me ha contado mucho de ti». Eso me sorprendió. «Lo ha hecho, claro. Dice que eres la persona más inteligente de la familia, una ingeniera brillante que no deja que nadie le regale su éxito». Claire sonrió genuinamente. «He estado nerviosa por conocer a todos. Para ser honesta, los Bradford intimidan». «Dímelo a mí», reí. «Y yo soy solo una Bradford honoraria, en el mejor de los casos. ¿Quieres almorzar? Necesito un descanso de toda esta locura de la boda». Encontramos un lugar tranquilo en el jardín de la cocina, lejos del bullicio, y compartimos sándwiches preparados por el chef de la casa. Claire resultó ser sorprendentemente sencilla para alguien que se casa con la fortuna Bradford. «Mi familia tiene dinero», explicó, «pero nada como esto. Papá desarrolló propiedades exitosas en Michigan, pero aún volamos en vuelos comerciales, y hacemos nuestra propia compra». «¿Cómo conociste a Jake?», pregunté, curiosa sobre qué la había atraído a mi medio hermano tan consciente del estatus. «En una recaudación de fondos benéfica, yo representaba la fundación de mi padre y Jake era diferente de lo que esperaba, más amable y considerado que la mayoría de los hombres en su posición». Su expresión se suavizó. «Cuando estamos solos, lejos de todo esto, él es solo Jake, no el aire Bradford». Me encontré acercándome a Claire. «Entonces, la planificación de la boda ha sido intensa, supongo».
Sí, abrumadora, admitió. Victoria tiene opiniones sobre todo, desde mi vestido hasta la marca del champán. A veces siento que soy solo un accesorio en la producción de la familia Bradford. Eso suena familiar, dije. Siempre me he sentido como un extra no deseado en su retrato familiar perfecto. Claire dudó un momento, y luego habló en voz baja. ¿Puedo contarte algo? ¿En confianza? Asentí. No me siento del todo cómoda con lo entrelazada que está esta boda con la fusión empresarial. Las tierras de mi padre forman parte del acuerdo y a veces siento que, no sé, soy parte de la transacción. ¿Has hablado con Jake sobre esto? He intentado, pero él insiste en que es solo buena coincidencia. La fusión ha estado en proceso por meses y la fecha de la boda se fijó antes de las negociaciones finales, dijo ella suspirando. Quizá estoy siendo demasiado sensible. Antes de que pudiera responder, escuchamos la voz de Victoria acercándose. Claire inmediatamente enderezó su actitud, cambiando a una diferencia educada. Victoria apareció en la esquina acompañada por 3 mujeres elegantemente vestidas, claramente viejas amigas de su círculo social. Se detuvo al vernos. Claire, ahí, estás. Te hemos estado buscando por todos lados. La florista necesita la aprobación final de tu ramo. Su mirada me recorrió con desdén. Veo que conociste a Morgan. Sí, estábamos almorzando y conociéndonos, respondió Claire. Una de las amigas de Victoria me miró curiosa. ¿Esta es tu organizadora de bodas, Victoria? Ha hecho un trabajo maravilloso con los arreglos de las mesas. La sonrisa de Victoria se tensó. No, Judith. Esta es la hija de Diane de su primer matrimonio. Morgan trabaja con autos en Detroit. Soy ingeniera automotriz, corregí. Desarrolladora senior de sistemas de tren motriz en Detroit Motors. Victoria hizo un gesto de desdén, con la mano. No le hagas caso, solo es la mecánica. La mantenemos cerca para cuando algo se rompa. Sus amigas rieron entre dientes. Vi a mi madre, que acababa de unirse al grupo, ponerse visiblemente incómoda, pero permaneció en silencio. Claire parecía mortificada. La crueldad casual de las palabras de Victoria me golpeó como un golpe físico. 10 años de logros profesionales, mis patentes, mi posición de liderazgo en el equipo, todo reducido a solo la mecánica, con unas pocas palabras despectivas. Con permiso, dije levantándome. Debería volver a la preparación. Oh, no te molestes, respondió Victoria. Hemos contratado profesionales para eso. Claire, ven ahora. Tenemos decisiones que tomar. Mientras se alejaban, escuché a Victoria murmurar a sus amigas. No tienen ni un ápice de modales sociales. Puedes sacar a la chica del taller, pero no el taller de la chica. Me quedé allí, la humillación quemándome por dentro, hasta que Claire se volvió a mirar disculpándose antes de ser arrastrada. Mi madre no quiso mirarme mientras seguía a la comitiva de Victoria. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El dolor se cristalizó en determinación. Había terminado de intentar encajar en su mundo o ganarme su respeto. Yo era Morgan Reynolds, ingeniera automotriz, hija de mi padre, y si querían descartarme como solo la mecánica, estaban a punto de aprender lo peligroso que era subestimar a alguien que entendía cómo funcionaban las cosas. Tras el humillante encuentro con Victoria y sus amigas, me refugié en mi habitación, conteniendo lágrimas de rabia y frustración. Por unos minutos consideré seriamente hacer la maleta y tomar el siguiente vuelo a Detroit. ¿Qué hacía siquiera aquí? Claramente, una década de logros profesionales no significaba nada para estas personas. Pero irme se sentía como dejar que Victoria ganara. Estaba aquí para la boda de Jake, no para la aprobación de Victoria. Me quedaría, mantendría mi dignidad y luego regresaría a mi vida real, donde me respetaban por mis capacidades. Decidí buscar el itinerario de la boda, para ver a qué eventos estaba obligada a asistir y cuáles podría saltarme razonablemente. Mamá había mencionado algo sobre una carpeta con información en el estudio familiar, así que me dirigí allí, esperando evitar encontrarme con alguien. El estudio familiar Bradford era una sala impresionante, con estanterías llenas de libros, encuadernados en cuero que probablemente nunca se leían, y arte caro seleccionado por decoradores de interiores. Localicé una pila de carpetas de boda sobre el escritorio,
cada una con el nombre de un invitado. La mía estaba, por supuesto, al fondo. Al alcanzarla, noté una laptop parcialmente abierta y varias carpetas marcadas como confidenciales. Fusión Westlake. Especificaciones finales. Junto a ellas, había planos técnicos de lo que parecía ser una nueva plataforma de vehículo eléctrico, el sistema eDrive del que había oído hablar. Vacilé. Eran claramente documentos privados de negocios, pero mi curiosidad como ingeniera pudo más, especialmente después de escuchar sobre posibles problemas de seguridad. Miré hacia la puerta y luego hojeé rápidamente las especificaciones técnicas. Lo que vi me heló la sangre. El sistema eDrive tenía un fallo fundamental en el diseño de su sistema de enfriamiento de baterías. Bajo ciertas condiciones, particularmente la carga rápida seguida de operación a alta velocidad, las baterías podían sobrecalentarse de manera catastrófica. Hablamos de posibles incendios, explosiones y heridas graves o muertes. Lo peor era que parecía que Bradford Industries estaba al tanto del problema. Notas en los márgenes indicaban optimización posfusión requerida y rediseño aplazado para el tercer trimestre del próximo año. Planeaban finalizar la fusión con estos fallos conocidos y lidiar con ellos después, posiblemente cuando la producción ya hubiera comenzado. Como ingeniera, me sentí horrorizada. Esto no era un problema menor que se pudiera arreglar con una actualización de software, sino un defecto arquitectónico fundamental que requería un rediseño completo del sistema de enfriamiento. Lanzar esto al mercado sería negligencia criminal. Tomé fotos rápidas de los documentos clave con mi teléfono, con las manos temblando ligeramente. Al volver a guardar los archivos, noté otra carpeta etiquetada Correspondencia de la fusión. Dentro había correos entre Richard, Victoria y varios ejecutivos. Un correo de Victoria a Richard me llamó la atención sobre mi asistencia a la boda. He dejado claro a todos los socios que no debe ser incluida en ninguna discusión de negocios, a pesar de su experiencia automotriz. Su presencia es un gesto de cortesía hacia Diane únicamente. Manténgala alejada de los ejecutivos de Westlake, carece de la discreción y refinamiento necesarios para estas negociaciones delicadas. Otro correo, fechado hace solo 2 semanas, decía: la adquisición de las tierras Winston depende de que el matrimonio siga según lo planeado. Claire sigue incierta sobre los tiempos. Jake debe finalizar para este fin de semana. Documentación de la fusión preparada para firmar el domingo por la mañana, antes de que partan de luna de miel. Me sentí enferma. Parecía que los instintos de Claire eran correctos. Su matrimonio era parte de la transacción comercial y Victoria había estado trabajando activamente para excluirme, a pesar, o quizás debido, a mi experiencia relevante. Mientras seguía buscando, descubrí algo aún más perturbador. El acuerdo de fusión incluía lenguaje legal que protegería, efectivamente, a Bradford Industries de cualquier responsabilidad por limitaciones de diseño existentes. Una vez fusionadas las compañías, crearían una estructura corporativa que haría casi imposible responsabilizar a alguien por el fallo del sistema de enfriamiento. Estaba tan concentrada en los documentos que casi no oí pasos acercándose. Rápidamente guardé las carpetas, tomé mi itinerario de boda y fingí leer cuando Richard entró al estudio. «Morgan», dijo, claramente sorprendido de verme ahí. «¿Qué haces?» Le levanté la carpeta del itinerario. «Solo busco mi horario. Mamá dijo que la información estaría aquí». Él miró el escritorio, comprobando visiblemente si algo estaba alterado. «¿Encontraste todo lo que necesitabas?» «Sí, gracias. Hay muchas actividades planeadas». Él asintió, aún observándome con cuidado. «Tu madre mencionó que ayudaste con la preparación más temprano. Eso no es necesario, tenemos personal para eso». «No me importa ayudar, me mantiene ocupada». «Bueno», carraspeó. «Morgan, sé que no siempre hemos estado cerca, pero quiero que sepas que he seguido tu carrera con interés. Tu trabajo en Detroit Motors es bastante impresionante». El cumplido me sorprendió. «Gracias, Richard. De hecho, después de la fusión, ampliaremos nuestra división de ingeniería. Alguien con tu experiencia sería un activo para Bradford Westlake». ¿Me estaba ofreciendo un trabajo después de 10 años de contacto mínimo? «Estoy contenta en Detroit Motors», respondí con cautela. «Piénsalo.
La familia debería trabajar unida cuando sea posible. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que terminar antes de la cena de ensayo. Al salir del estudio, mi mente estaba en ebullición. El repentino interés de Richard en mi carrera no podía ser coincidencia. Sospechaba que había visto las especificaciones técnicas. ¿Era la oferta de trabajo un intento de comprar mi silencio? En mi habitación, revisé las fotos que había tomado, analizando en detalle el diseño del sistema de enfriamiento. El fallo era aún peor de lo que había pensado inicialmente. Bajo ciertas condiciones, una fuga térmica podría causar la falla catastrófica de la batería en minutos, sin advertencia para el conductor. Me enfrentaba a un serio dilema ético. Revelar lo que sabía sin duda destruiría mi ya frágil relación con la familia Bradford. Mi madre estaría devastada y la boda de Jake arruinada. Pero no decir nada podría poner vidas en riesgo una vez que estos vehículos salieran al mercado. Decidí hablar con Richard en privado después de la cena de ensayo. A pesar de nuestras diferencias, tenía que creer que él no pondría en peligro a las personas por lucro. Tal vez no entendía completamente las implicaciones técnicas del fallo, yo se las explicaría con calma y profesionalismo, de ingeniera a empresario, confiando en que haría lo correcto. Mientras me vestía para la cena de ensayo, practiqué mi explicación, manteniéndola simple pero precisa. Incluso preparé algunos bocetos rudimentarios mostrando cómo el sistema de enfriamiento podría rediseñarse sin retrasar demasiado la producción. Le daría a Richard la oportunidad de ser el héroe que arreglara el problema antes de que alguien resultara herido y antes de que firmaran documentos de la fusión. Era lo correcto, ética y profesionalmente. Solo esperaba que él también lo viera así. La cena de ensayo se celebró en el jardín formal de la finca, con luces colgando de los árboles y champán fluyendo libremente. Me mantuve en segundo plano, observando cómo Jake y Claire cumplían con las formalidades de celebrar su próximo matrimonio, mientras Victoria se movía entre asociados de negocios e invitados, combinando perfectamente las cortesías sociales con el networking estratégico. Claire me vio desde el otro lado del jardín y me lanzó una pequeña sonrisa. Se veía hermosa pero tensa, nada que ver con la mujer relajada con la que había compartido el almuerzo. Jake mantenía el brazo alrededor de su cintura, guiándola posesivamente de grupo en grupo, como si fuera una adquisición preciada. Esperé pacientemente la oportunidad para hablar con Richard en privado. Llegó más tarde en la noche, cuando los invitados comenzaban a retirarse, y él se apartó para atender una llamada cerca del borde del jardín. Me acerqué cuando terminó su llamada. «Richard, ¿tienes un momento? Hay algo importante que necesito discutir contigo». Él miró su reloj. «¿Puede esperar hasta mañana, Morgan? Ha sido un día largo». «Es sobre el sistema eDrive en los documentos de la fusión», dije en voz baja. Su expresión se agudizó de inmediato. «¿Qué dijiste?» «Vi las especificaciones técnicas en el estudio», admití. «El sistema de enfriamiento tiene un fallo crítico que podría causar la falla catastrófica de la batería. Necesita ser rediseñado antes de la producción». El rostro de Richard se endureció. «No tenías derecho a ver esos documentos». «Lo sé y lo siento, pero el problema de seguridad es real. Mira». Saqué mi teléfono y le mostré mi análisis. Bajo estas condiciones específicas, las baterías se sobrecalentarán en minutos. No hay sistema de seguridad. Esto podría matar gente, Richard. Me miró mis cálculos largo rato. ¿A cuántas personas les has mostrado esto? A nadie. Vine directamente contigo. Esto puede arreglarse antes de que se finalice la fusión. Guarda tu teléfono. Siseó, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. Esta es información confidencial. Podría ser demandada por espionaje corporativo. No intento causar problemas, insistí. Intento prevenirlos. Este diseño es peligroso. No entiendes las complejidades de lanzar un producto al mercado, respondió Richard con desdén. Cada nueva tecnología tiene optimizaciones posteriores al lanzamiento. Esto no es un problema de optimización, es un fallo fundamental que podría causar incendios o explosiones en vehículos. La gente podría morir.
Tus preocupaciones están exageradas. Nuestro equipo de ingeniería ya... La voz de Victoria interrumpió la conversación cuando apareció junto a Richard. Sonreía para los invitados cercanos, pero sus ojos estaban fríos. Richard, Jake te está buscando. Los Westlake tienen algunas preguntas sobre el horario de mañana. Morgan se estaba yendo, dijo Richard con firmeza. Mantengo mi postura. Victoria. El sistema E-Drive en la fusión tiene un problema grave de seguridad que debe solucionarse antes de que se firme cualquier acuerdo. La sonrisa de Victoria no se inmutó, pero su voz bajó a un susurro peligroso. No sé cómo accediste a información privada de la empresa, pero esta conversación se ha terminado. Es el fin de semana de la boda de Jake y no vas a arruinarlo con acusaciones infundadas. No son infundadas. Puedo probar que existe el fallo de diseño. Eres una mecánica glorificada, tratando de involucrarte en asuntos que exceden tu experiencia. Victoria siseó. Esta fusión representa años de planificación estratégica, miles de millones en valor para los accionistas, cientos de empleos. No permitiré que pongas eso en peligro con análisis amateurs. Sentí una presencia a mi lado y me giré para ver que Jake se había unido a nosotros, con expresión preocupada. ¿Todo bien aquí? Tu hermanastra parece creer que está calificada para criticar el sistema E-Drive, Victoria le informó. Aparentemente, ayudar con los arreglos de las mesas no fue suficiente para ella. Jake nos miró incómodo. Morgan, este no es el lugar ni el momento. Jake, sabes que soy ingeniera de sistemas de tren motriz. Esta es literalmente mi área de especialización. El diseño del sistema de enfriamiento es defectuoso. Le apelé directamente. No pueden sacar esto al mercado tal como está. Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Jake, pero Richard intervino. Basta, Morgan. Esto es una celebración familiar, no una reunión técnica. Contactaré directamente a Westlake, dije, con la frustración creciendo. Merecen saber qué están comprando. La falsa sonrisa de Victoria finalmente desapareció. No harás tal cosa. Si intentas interferir con esta fusión, me aseguraré de que Detroit Motors sepa exactamente qué tipo de espía corporativa han contratado. ¿Me estás amenazando? Estoy protegiendo los intereses de esta familia, algo que claramente no te importa. Apareció mi madre entonces, con expresión suplicante. Morgan, por favor, no ahora. Es el fin de semana especial de Jake. Mamá, esto es serio. El sistema E-Drive. Victoria interrumpió con suavidad. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad, Diane? Mi madre parecía dividida, mirando entre Victoria y yo. Morgan, tal vez esta conversación pueda esperar hasta después de la boda. No podía creerlo. Incluso ahora, ante un problema grave de seguridad, mi madre elegía apaciguar a Victoria en lugar de escucharme. La fusión se firmará después de la boda, le recordé. Esto no puede esperar. Richard se acercó, bajando la voz. Morgan, si sigues con esto no solo atacas un negocio, atacas a tu familia. La seguridad de tu madre depende del éxito de Bradford Industries. La amenaza era clara. Mi madre no tenía carrera ni ahorros propios, dependía completamente de Richard económicamente. Piensa bien tu próximo movimiento, añadió Victoria. Diane, lleva a Morgan a la casa. Ha tomado demasiado champán. Solo he tomado una copa, protesté. Morgan, por favor, suplicó mi madre en voz baja. No armes un escándalo. Los miré a todos. Richard calculador, Victoria triunfante, Jake incómodo pero en silencio, mi madre ansiosa y suplicante. A ninguno le importaba la verdad. A ninguno le importaba el daño potencial que sus acciones podrían causar. Lo único que importaba era la fusión, el dinero, la reputación de la familia Bradford. Está bien, dije finalmente. Pero esta conversación no ha terminado. Mientras mi madre me alejaba, vi a Claire observando la escena desde el otro lado del jardín, con evidente preocupación en su rostro. Al menos alguien parecía darse cuenta de que algo estaba muy mal. Ya en la casa, mi madre me siguió hasta mi habitación. Morgan, no sé qué te ha pasado. Esta fusión es increíblemente importante para Richard y Jake, más importante que la seguridad, más importante que hacer lo correcto. No entiendes la presión que tienen, insistió.
La junta, los accionistas, las expectativas del mercado, y no entiendes los problemas técnicos que he identificado, le respondí. Podrían morir personas, mamá. Ella suspiró profundamente. Richard no permitiría que un producto peligroso salga al mercado. Es un buen hombre. ¿Lo es? Porque acaba de amenazar tu seguridad financiera para que me mantenga callada. Mi madre desvió la mirada. No lo quiso decir así. Sí. Lo hizo, y tú lo sabes. Me senté al borde de la cama, de repente cansada. ¿Cuándo te convertiste en esta persona, mamá? ¿Alguien que valora el dinero y el estatus por encima de todo? Eso no es justo. He construido una vida aquí. No, te has aferrado a la vida de otra persona y has dejado que Victoria dicte tu relación con tu propia hija durante años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, Morgan, solo pasa este fin de semana por mí, por Jake. No arruines todo. Mientras se iba, me quedé sola en la habitación azul, sopesando mis opciones. Podía quedarme callada, asistir a la boda mañana y volar el domingo sabiendo que no hice nada mientras un diseño potencialmente mortal entraba en producción. O podía actuar, sabiendo que probablemente rompería para siempre mi relación con los Bradford y posiblemente lastimaría económicamente a mi madre. El día de la boda amaneció claro y brillante, como si la naturaleza misma hubiera sido pagada para cooperar con el evento perfecto de Victoria. Me vestí con un vestido cóctel azul marino, apropiado pero sin llamar la atención, y me dirigí al jardín donde las sillas estaban dispuestas para la ceremonia. A pesar de todo, una parte de 1912 todavía esperaba una solución de último minuto. Quizá Richard había reconsiderado durante la noche, quizás se había dado cuenta de los problemas de responsabilidad y decidido corregir el fallo antes de finalizar la fusión. Esas esperanzas se desvanecieron cuando lo escuché hablando con 1900 el CEO de Westlake, antes de la ceremonia. Todos los documentos están listos para firmarse mañana por la mañana, decía Richard. Los abogados han revisado todo. Debería ser pan comido. Excelente, respondió el CEO. El Consejo está muy satisfecho con la adquisición de eDrive. El potencial de mercado es enorme. Lo sabían, todos lo sabían, y aún así seguían adelante. Al tomar mi asiento para la ceremonia, la determinación se fortaleció dentro de mí. Victoria. Me había llamado solo la mecánica una vez demasiado. Estaba a punto de aprender que, a veces, la mecánica es exactamente a quien debieron escuchar. La ceremonia de boda fue perfecta, tal como Victoria había orquestado. Rosas blancas adornaban cada superficie. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente, y el clima era ideal mientras Jake y Claire intercambiaban votos bajo un elaborado arco floral. Si no supieras las corrientes subyacentes de tensión familiar y empresarial, pensarías que era una boda de cuento de hadas. Observé a Claire con atención durante la ceremonia. Recitaba sus votos con claridad, pero sin el brillo emocional que suelen mostrar las novias. Jake, por su parte, parecía más aliviado que feliz, como si estuviera cumpliendo un objetivo empresarial particularmente difícil. Durante toda la ceremonia, estuve sentada en mi lugar asignado en la última fila, lejos de la familia cercana. Mi madre me miraba nerviosa de vez en cuando, mientras Victoria fingía que yo no existía. La distribución de los asientos contaba su propia historia. Los miembros de la familia Bradford y los ejecutivos de Westlake ocupaban las primeras filas, mientras que los familiares de los Winston tenían un lugar prominente, pero algo secundario. Después de la ceremonia, los invitados se trasladaron a Pima Mesento Sepa, la gran carpa para la recepción. Mi tarjeta de lugar, como era de esperar, me sentaba en una mesa alejada de la familia, con conocidos distantes y asociados de negocios considerados demasiado poco importantes para un lugar mejor, pero demasiado importantes para excluirlos por completo. Observé cómo Richard, Victoria y Jake recorrían el salón con una destreza ensayada. Se movían de mesa en mesa, pero no socializaban al azar. Se relacionaban sistemáticamente con ejecutivos de Westlake y miembros del consejo, afianzando relaciones y discutiendo negocios, incluso en esta supuesta celebración personal. Claire quedó relegada a entretener a sus propios familiares, luciendo cada vez más aislada con su vestido de novia de diseño.
Cuando me vio al otro lado del salón, le regalé una sonrisa de complicidad. Se acercó a mi mesa durante una pausa en las formalidades. Morgan, ¿estás bien? Eso pareció intenso anoche con Victoria y Richard. Estoy bien, la aseguré, pero estoy preocupada por algunas decisiones empresariales que están tomando. Bajó la voz. Jake estaba molesto después. No quiso contarme detalles, pero dijo que tú expresaste preocupaciones sobre el sistema eDrive. Lo hice. Hay un problema serio de seguridad que están ignorando. Claire parecía preocupada. Jake respeta tu conocimiento técnico, me lo ha mencionado antes, pero está bajo una presión tremenda de su padre y de Victoria. Entiendo la presión, pero esto se trata de hacer lo correcto. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Antes de que pudiera responder, Victoria apareció junto a nosotras, con una copa de champán en la mano. Claire, querida, tu padre te está buscando. Quiere hacer un brindis. Claire dudó. Luego apretó mi mano antes de irse. Victoria se quedó observándome con fría calculadora. Espero que estés disfrutando de la celebración, Morgan. Qué amable de tu parte unirte a nosotros a pesar de tus compromisos profesionales. Es una boda hermosa. Respondí con neutralidad. Claire parece encantadora. Es perfecta para Jake y para Bradford Industries. Victoria sorbió su champán. Sabes, Morgan, la vida es mucho más fácil cuando la gente entiende su papel adecuado. Claire entiende el suyo. Ojalá tú aprendieras el tuyo. ¿Y cuál sería ese papel?, pregunté. La hermanastra distante que visita de vez en cuando, y no se entromete en los asuntos familiares. Sonrió con desdén. Ahora, si me disculpas, necesito presentar al CEO de Westlake a algunos de nuestros inversores. Mientras se alejaba, noté varios ejecutivos de Westlake reunidos cerca del bar, incluyendo al propio CEO, Howard Westlake. Esta era mi oportunidad. Enderecé mi vestido, respiré hondo y me acerqué con confianza. Señor Westlake, dije extendiendo la mano, soy Morgan Reynolds, ingeniera senior de sistemas de tren motriz en Detroit Motors. Él estrechó mi mano, algo confundido. Señorita, ¿Reynolds? ¿Es usted amiga de la novia? Soy la hermanastra de Jake, en realidad, pero me especializo en sistemas de vehículos eléctricos, particularmente en gestión térmica de baterías. Hablé con claridad y profesionalismo, como lo haría en cualquier conferencia del sector. Entiendo que la plataforma eDrive es central en su fusión con Bradford Industries. Su interés aumentó visiblemente. Así es. Es una tecnología revolucionaria, por lo que nuestro equipo técnico me ha contado, el concepto es prometedor. Asentí, escogiendo mis palabras cuidadosamente. La integración de la entrega de potencia y la gestión térmica es especialmente innovadora. ¿Está familiarizada con el diseño?, preguntó, arqueando las cejas. He revisado enfoques similares en mi trabajo. El desafío siempre es equilibrar la densidad de potencia con la estabilidad térmica, especialmente en escenarios de carga rápida. Howard asintió pensativamente. Ha sido un foco de discusión. El equipo de Bradford nos asegura que han resuelto esos desafíos. ¿Han discutido con usted la arquitectura de su sistema de enfriamiento, particularmente el aislamiento entre los circuitos primario y secundario? Una leve expresión de preocupación cruzó su rostro. En términos generales, sí. ¿Por qué pregunta? Me interesaría saber cómo manejan la expansión térmica durante ciclos de descarga rápida. En mi experiencia, ahí es donde diseños similares han presentado problemas. Otro ejecutivo de Westlake se unió a la conversación. Eso en realidad surgió en nuestra revisión técnica. El equipo de Bradford sugirió que no era un problema, con su arquitectura propietaria. Sonreí profesionalmente. Quizá hayan desarrollado algo revolucionario, aunque en mi experiencia las leyes de la termodinámica tienden a ser bastante inflexibles. Por el rabillo del ojo, vi que Victoria notó nuestra conversación. Su rostro palideció al reconocer con quién hablaba. Comenzó a acercarse a nosotras con una velocidad alarmante, seguida por Richard. La voz de Victoria sonó artificialmente alegre al acercarse. Ve que conociste a Howard. Howard, espero que Morgan no te esté aburriendo con detalles técnicos en el día especial de Jake. Howard nos miró, percibiendo la tensión.
Para nada, señorita Reynolds comparte perspectivas interesantes sobre la gestión térmica en vehículos eléctricos. ¡Qué deleite! Victoria dijo con una sonrisa congelada. Morgan siempre ha sido entusiasta con los autos. Es solo la mecánica, de la familia. La mantenemos cerca para cuando algo se rompa. La broma despectiva no tuvo efecto. La expresión de Howard se enfrió notablemente. Señorita Reynolds indicó que es ingeniera senior en Detroit Motors, especializada en sistemas, de tren motriz, dijo. Difícilmente solo una mecánica, respondió Victoria con una sonrisa tensa. Figura retórica, claro, Morgan. Creo que tu madre te estaba buscando en realidad, dijo Howard. Me gustaría continuar esta conversación, señorita Reynolds. Planteaste preguntas interesantes sobre el sistema de enfriamiento del eDrive que me gustaría explorar más, a fondo. Richard dio un paso adelante. Quizá podríamos programar una discusión técnica después de las festividades de la boda. Howard, este no parece el lugar adecuado, dijo Victoria. Al contrario, respondió Howard, dado que mañana firmaremos los documentos de la fusión, este es el momento exacto para abordar cualquier preocupación técnica. Se volvió hacia mí. Señorita Reynolds, ¿le importaría ser más específica con sus preguntas? Este era mi momento. Pude ver a Victoria y Richard intercambiar miradas de pánico, pero no podían detenerme sin provocar exactamente la escena que intentaban evitar. Con gusto, dije con calma. El diseño actual del eDrive usa un sistema de enfriamiento en cascada que es insuficiente para la configuración de la batería. Bajo carga rápida seguida de aceleración alta, el circuito primario de enfriamiento fallará catastróficamente en aproximadamente 7 minutos. La expresión de Howard se volvió seria. ¿Estás segura de esto? He analizado la dinámica térmica. El punto de falla es matemáticamente inevitable, a menos que se rediseñe toda la arquitectura del sistema de enfriamiento. Richard intentó intervenir. Morgan está especulando, con información incompleta. En realidad, interrumpí, revisé las especificaciones técnicas completas ayer. El fallo de diseño está documentado en sus propios materiales, marcado para optimización postfusión, que creo significa arreglarlo después de cerrado el trato. La atmósfera cambió dramáticamente. Varios otros ejecutivos de Westlake se reunieron a nuestro alrededor y vi a Jake acercarse con preocupación. Howard, Richard, dijo urgentemente, les aseguro que cualquier preocupación técnica será atendida. Me gustaría ver este análisis. Si lo que dice la señorita Reynolds es correcto, tenemos un problema serio. Intervino Howard con frialdad. Victoria estaba furiosa, pero mantenía una fachada social frágil. Esta es la recepción de la boda de Jake. Seguramente esta discusión puede esperar hasta mañana. ¿Una discusión sobre un fallo de diseño potencialmente fatal en la tecnología central de una fusión de $600 millones? Respondió Howard con calma. No, Victoria, no creo que pueda esperar. Jake nos había alcanzado, con Claire justo detrás. ¿Qué está pasando?, preguntó mirando entre todos nosotros. Howard se dirigió a él. Tu hermanastra ha planteado preocupaciones significativas, de seguridad sobre el sistema eDrive. Preocupaciones que aparentemente tu equipo conocía, pero eligió no revelarnos. Jake me miró y luego a su padre. El problema del sistema de enfriamiento, te dije que necesitábamos resolverlo antes de continuar. El rostro de Richard se sonrojó de ira. Jake, no ahora. ¿Cuándo, papá? Respondió Jake. Después de firmar los papeles, después de que los autos comiencen a prenderse fuego. Jake se volvió hacia Howard. Morgan tiene razón. El sistema de enfriamiento necesita ser rediseñado. Señalé esto hace meses, pero fui ignorado. Victoria parecía a punto de explotar. Jake, es tu día de boda. Tu futuro en esta empresa no significa nada si lanzamos un producto inseguro a sabiendas. Terminó firmemente Jake. Me quedé en shock. No esperaba que Jake me respaldara, especialmente no en público, en medio de la recepción de su propia boda. Howard Westlake observaba el drama familiar que se desarrollaba frente a él con creciente preocupación. Creo que necesitamos hacer una pausa aquí. Claramente hay problemas internos en Bradford Industries que deben resolverse antes de proceder con cualquier fusión.
Se volvió hacia mí. Señorita Reynolds, ¿estaría dispuesta a explicar en detalle sus preocupaciones a nuestro equipo técnico? Por supuesto, respondí. Howard, por favor, intentó Victoria con su máscara social quebrándose. Morgan ni siquiera forma parte de Bradford Industries. No tiene autoridad. Pero sí tiene experiencia, interrumpió Howard. Experiencia que parece relevante para una inversión de $500 million que mi empresa está a punto de realizar. Asintió hacia sus colegas. Caballeros, damas, creo que necesitamos reagruparnos. Mientras la delegación de Westlake se alejaba para una reunión improvisada, Victoria se volvió hacia mí. Lo has arruinado todo, siseó. Años de trabajo destruidos en minutos. No, destruí nada, respondí. Respondí con calma. Evité un desastre potencial. Si esos vehículos hubieran salido al mercado con ese sistema de enfriamiento, podrían haber muerto personas. No tenías derecho a interferir. Richard me interrogó. En realidad sí tenía todo el derecho. Como ingeniera, tengo la obligación ética de hablar cuando veo un diseño que podría poner vidas en peligro. Claire intervino, colocándose un poco entre Victoria y yo. Creo que Morgan hizo lo correcto y claramente Jake está de acuerdo. Jake asintió con el brazo alrededor de Claire. Sí, papá. Traté de decirte que el sistema no estaba listo. Esto no es culpa de Morgan. Victoria no podía creer lo que escuchaba. Jake, ella ha saboteado deliberadamente esta fusión en tu día de boda. No, respondió Jake con firmeza. Ella nos ha prevenido de cometer un error catastrófico, ética y legalmente. Si esos autos hubieran fallado después de que conscientemente ocultáramos el defecto, estaríamos enfrentando cargos criminales, no solo responsabilidad civil. Mientras la discusión continuaba, Howard Westlake regresó. A la luz de estas revelaciones, suspendemos las negociaciones de la fusión hasta que se realice una revisión técnica completa del sistema eDrive. Victoria parecía a punto de desmayarse. El rostro de Richard había pasado del rojo al pálido. Sin embargo, Howard continuó mirándome. Seguimos interesados en la tecnología subyacente, señorita Reynolds. Si estuviera dispuesta a asesorar en el rediseño del sistema de enfriamiento, Westlake agradecería su experiencia. Antes de que pudiera responder, mi madre apareció a mi lado, habiendo finalmente reunido el valor para acercarse. Estoy orgullosa de ti, Morgan, dijo en voz baja. Tu padre también lo estaría. Era la primera vez en años que mencionaba a mi padre y la primera en mucho más tiempo que estaba de mi lado en lugar de ceder a Victoria. Esa simple frase significó más de lo que podía imaginar. Mientras la recepción continuaba a nuestro alrededor, su ambiente festivo ahora teñido de tensión y susurros, me di cuenta de que Victoria tenía razón en una cosa. Yo era, en efecto, solo la mecánica en esta familia. Pero a veces, la mecánica es justamente la persona que evita una falla catastrófica. Los días posteriores a la boda de Jake y Claire fueron caóticos, por decirlo menos. La fusión Westlake-Bradford fue oficialmente suspendida hasta realizar una revisión técnica completa, enviando ondas de choque a ambas compañías y a la industria automotriz en general. Los medios de negocios especulaban salvajemente sobre lo ocurrido, con titulares que iban desde fusión Bradford-Westlake, sufre tropiezo técnico, hasta preocupaciones de seguridad descarrilan acuerdo automotriz de 600 millones. Extendí mi estadía en Michigan por una semana, trabajando directamente con el equipo de ingeniería de Westlake para explicar en detalle los defectos del sistema de enfriamiento. Howard Westlake había dispuesto una sala de conferencias en su sede donde guié al personal técnico a través de mi análisis. Su ingeniero jefe, un veterano de la industria, confirmó mis hallazgos en pocas horas. Esto habría sido catastrófico, le dijo a Howard. La evaluación de Morgan es exacta. Estamos viendo una fuga térmica completa bajo ciertas condiciones operativas. Jake me sorprendió uniéndose a estas sesiones técnicas, asumiendo responsabilidades de una manera que no esperaba de él. Sabía que algo no estaba bien con el sistema, admitió durante una reunión. Pero me dejé convencer de que podríamos arreglarlo después de la fusión. Eso fue un error, y estoy agradecido de que Morgan tuviera el valor de hablar cuando yo no pude. Este nuevo lado de Jake
reflexivo, responsable y genuinamente preocupado por hacer lo correcto, fue una revelación. Comenzamos a tener conversaciones reales por primera vez en nuestras vidas, encontrando puntos en común en nuestra preocupación compartida por el futuro de la empresa y la seguridad de sus productos. «Nunca te conocí realmente», me dijo una tarde mientras tomábamos café. «Victoria siempre te pintó como una outsider resentida que no entendía nuestro mundo, pero tú entiendes la parte más importante mejor que cualquiera de nosotros, la ingeniería». «¿La integridad?», pregunté. «La integridad», corrigió. Papá y Victoria se enfocaron tanto en los precios de las acciones y la cuota de mercado que perdieron de vista lo que importa. Nunca. Claire también se acercó, invitándome a almorzar fuera de la finca Bradford. Su luna de miel había sido postergada por la crisis de la fusión, pero ella parecía aliviada más que decepcionada. «Nos diste un regalo de boda inesperado», dijo. «Jake finalmente está defendiéndose de Victoria y Richard», dijo. «Está hablando de reestructurar el liderazgo de la empresa». «¿Cómo estás manejando todo esto?», le pregunté. «Honestamente, estoy orgullosa de él y me alegra saber que mi esposo no está dispuesto a sacrificar la seguridad por ganancias», sonrió. «Además, me gustas, Morgan. Espero que ahora podamos ser realmente familia». La situación con Richard y Victoria era menos positiva, como esperaba. Richard vacilaba entre la furia y un desesperado control de daños, mientras Victoria simplemente se negaba a hablarme. Mi madre estaba atrapada en el medio, dividida entre su esposo y su hija. Una semana después de la boda, vino a mi habitación, del hotel, luciendo exhausta pero decidida. Dijo Claire sin rodeos. «He pasado 10 años siendo la sombra de Victoria, dejándola decidir cómo debo vestir, con quién debo hablar e incluso cómo debo relacionarme con mi propia hija». Respiró hondo. «He terminado con eso». «¿Qué significa eso, mamá?» «He dicho a Richard que o cambia la influencia de Victoria sobre nuestra familia o cambia nuestro matrimonio». Sus manos temblaban un poco, pero su voz era firme. «Debería haberte defendido hace años, Morgan. Lo siento mucho por no haberlo hecho». La abracé con fuerza, sintiendo que un nudo de tensión largamente acumulada finalmente comenzaba a deshacerse. Nunca es tarde para empezar. En cuanto a Bradford Industries, la compañía enfrentaba una encrucijada crítica con la fusión suspendida y serias dudas sobre su supervisión técnica. Los precios de las acciones cayeron en picada. Richard enfrentaba presión del Consejo para renunciar y circulaban rumores sobre posibles demandas de accionistas. Irónicamente, fue Jake quien se acercó a mí con una posible solución. «Necesitamos rediseñar completamente el sistema de enfriamiento eDrive», dijo. «Pero nuestro equipo de ingeniería no tiene la experiencia para hacerlo lo suficientemente rápido para salvar a la empresa. ¿Considerarías asesorar en el proyecto? ¿Quieres que ayude a salvar Bradford Industries?», pregunté incrédula. «Después de todo lo que ha pasado». «No te lo pido por Victoria ni por mi padre», aclaró Jake. «Lo hago por los cientos de empleados que no tuvieron nada que ver con esta decisión y porque eres la mejor persona para el trabajo». Lo pensé detenidamente. Una parte de mí no quería saber nada más de Bradford Industries ni de su tóxica dinámica familiar, pero otra parte, la ingeniera, la solucionadora de problemas, ya estaba mentalmente rediseñando ese sistema de enfriamiento. «Asesoraré», finalmente acepté. «Pero no seré empleada de Bradford. Trabajaré a través de Detroit Motors como contratista externa». Jake asintió. «Es justo. Y Morgan, gracias». Durante el mes siguiente dividí mi tiempo entre Detroit Motors y Bradford Industries, liderando un equipo para reconstruir completamente la arquitectura del sistema de enfriamiento eDrive. El nuevo diseño incorporó sistemas de seguridad redundantes y mecanismos a prueba de fallos que evitarían fallas catastróficas, incluso bajo condiciones extremas. Howard Westlake siguió interesado en la tecnología, visitando varias veces para revisar nuestro progreso. «Una vez que estemos seguros de los sistemas de seguridad», me dijo, «estaremos abiertos a reconsiderar las discusiones de asociación, aunque quizás no una fusión completa». Richard,
Enfrentando la realidad de que la supervivencia de su empresa ahora dependía de la hijastra que había despreciado por años, tragó su orgullo y se mantuvo mayormente al margen. Victoria fue menos adaptable, dejando claro su desagrado cada vez que nos cruzábamos. ¿Disfrutando tu momento de triunfo?, preguntó con sarcasmo al encontrarme una tarde en el vestíbulo de Bradford Industries. Esto no es un triunfo, Victoria, respondí. Es arreglar un diseño peligroso antes de que alguien salga lastimado. ¡Qué noble!, se burló. No creas que esto cambia algo. Siempre serás la hija del mecánico jugando a ser ejecutiva. Sonreí. ¿Sabes qué, Victoria? Soy hija de mi padre. Él me enseñó a arreglar las cosas bien desde la primera vez, a estar orgullosa de mi trabajo y a nunca tomar atajos cuando está en juego la seguridad. Si eso me convierte solo en una mecánica para ti, llevaré ese título con orgullo. 3 meses después de la boda de Jake, Bradford Industries presentó el rediseño del sistema eDrive a analistas de la industria. Las críticas fueron abrumadoramente positivas, con varios expertos destacando las innovadoras características de seguridad como un nuevo estándar para la industria. Jake, quien asumió el papel público de la compañía mientras Richard tomaba un rol menos visible, se encargó de reconocerme públicamente durante la presentación. La revolucionaria arquitectura del sistema de enfriamiento fue desarrollada bajo el liderazgo de Morgan Reynolds, una de las ingenieras más destacadas en sistemas de tren motriz de la industria, y estoy orgulloso de decir mi hermana, no hermanastra, hermana. Rechacé la posterior oferta de Richard para un puesto ejecutivo permanente en Bradford Industries. Mi vida y carrera estaban en Detroit, donde había construido mi reputación por mis propios méritos. Pero acepté quedarme como asesora técnica, consultando en nuevas plataformas de vehículos eléctricos. Mi madre cumplió su promesa de afirmar su independencia frente a la influencia de Victoria. Comenzó a pasar más tiempo en Detroit, conociendo mi mundo en lugar de esperar siempre que yo encajara en el suyo. Reconstruíamos nuestra relación lentamente, una conversación honesta a la vez. En cuanto a Jake y Claire, finalmente hicieron su luna de miel pospuesta 6 meses después de la boda. Antes de partir, Jake informó a la familia que, al regresar, se mudarían a su propia casa en lugar de vivir en la finca Bradford. Victoria casi colapsó. Me contó mi madre con diversión. Apenas contenida. Está perdiendo el control de la familia, una persona a la vez. 1 año después de la boda que casi destruye un negocio familiar, recibí un premio a la innovación de la industria por el diseño del sistema de enfriamiento eDrive. Jake, Claire y mi madre estuvieron en el público mientras yo lo aceptaba. Victoria y Richard declinaron asistir. De pie en el podio, mirando a mi pequeña pero genuina familia, reflexioné sobre todo lo ocurrido desde aquel momento en el jardín, cuando Victoria me había descartado como solo la mecánica. Ingeniería, como en la vida, las fallas más catastróficas a menudo comienzan con las omisiones más pequeñas, dije al público. Una conexión floja, un error de cálculo, una voz ignorada porque no viene de la fuente esperada. Pero la integridad y la experiencia no se miden por títulos o conexiones familiares. A veces, la persona que más necesitas es aquella a la que te enseñaron a ignorar. Después de la ceremonia, mi madre me abrazó fuerte. Tu padre estaría rebosante de orgullo, susurró. Por primera vez en años, escucharla mencionarlo no, me dolió. Creo que sí lo estaría, asentí. Al salir del lugar, Jake me apartó. Sabes, si Victoria no te hubiera llamado solo la mecánica ese día, nada de esto habría pasado. Bradford Industries podría haberse derrumbado bajo demandas tras las primeras fallas del eDrive. Así que, de alguna manera, deberíamos agradecerle. Reí. No iría tan lejos. Jake sonrió. Pero sí muestra que a veces lo mejor que puede pasarte es que alguien te subestime por completo. Tenía razón. Las palabras despectivas de Victoria fueron el último empujón que necesitaba para dejar de buscar una aprobación que nunca recibiría y comenzar a usar mi voz para lo que realmente importaba. Al intentar menospreciarme, ella inadvertidamente me dio el poder para tomar el lugar que me correspondía en la mesa. Esa lección no se perdió para mí. Nuestro valor no lo determina cómo nos ven los demás, sino cómo nos vemos a nosotros mismos y el coraje que mostramos ante decisiones difíciles.
A veces, ser subestimado es la mayor ventaja de todas. Te da el elemento sorpresa cuando finalmente muestras tus verdaderas capacidades. Si alguna vez te han descartado, ignorado o llamado solo algo, recuerda mi historia. Tu conocimiento, tus habilidades, tu integridad, son herramientas poderosas que nadie puede quitarte. Úsalas sabiamente, habla cuando importe y nunca dejes que nadie defina tu valor. ¿Alguna vez te han subestimado y luego demostraste que estaban equivocados? Comparte tu historia en los comentarios. Si esto resonó contigo, por favor dale like y suscríbete para más historias sobre mantener tu postura. Gracias por escuchar, y recuerda, a veces ser solo la mecánica significa que eres exactamente la persona que puede evitar un desastre.